Aquí estamos de regreso con Matinal y vamos como cada miércoles a nuestra cita con el doctor Gautreaux, que ya está aquí con nosotros en los estudios. Bienvenido, doctor. Un placer tenerle con nosotros, como siempre, orientando a nuestros televidentes respecto a temas importantes de salud. Y en esta ocasión tenemos un tema que sabemos que va a llamar mucho la atención a propósito del uso que ha incrementado tanto del balón gástrico. Doctor, Correcto. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Mi querida Laura, como siempre, para mí es un verdadero privilegio estar tanto con Alberto como contigo. Buenos días, buenos días. Estoy extrañando un poco a Percio, pero Geraldino. mi relación con Geraldino es muy profunda también, de muchos Doctor, años. mire, usted que va a tocar un tema como esto del balón, a mí me llama la atención la considerable cantidad de personas jóvenes que opta por eso. Es más, lo que me han hablado más de eso son jóvenes que personas mayores, personas muy adultas. Fíjate, eso es correcto y es una buena introducción para el tema, que es un tema como hablábamos fuera de cámara, le comentaba a Laura que es un tema de salud pública. Pero siempre que tengo la oportunidad de contactar a los millones de televidentes del Grupo Telemicro, pues yo elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros. La obesidad mórbida es una pandemia a nivel mundial. ¿Por qué es una pandemia? Porque desgraciadamente la juventud está padeciendo de lo que se denomina la obesidad mórbida. ¿Y qué es la obesidad mórbida? Es la masa corporal que tiene todo ser humano en relación a su estatura, su edad y su manera de ser. Quiere decir que una persona de 5 pies y 6 pulgadas, que es el promedio más o menos del dominicano, debe tener una obesidad mórbida máximo de 24. Por encima de 24 es un gordito. Y cuando llega a 29, 30, la masa corporal, estamos hablando de una obesidad mórbida. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se mide? Doctor, exactamente. Eso en libras. Sí, te lo voy a decir en libras. Fíjate, se mide dependiendo de la estatura del paciente, la talla y su edad. La masa corporal es de 18 a 30. Por encima de 30 ya es obesidad mórbida. Y en palabras más llanas, toda persona que multiplica el peso que le corresponde acorde a su estatura, su peso y su edad, es decir, que una persona que tiene 140 libras y tiene más de 100 libras de sobrepeso ya es un obeso mórbido, lo mismo que en mujer. Entonces, hablaba con Laura fuera de cámara que el balón ha sido una especie de panacea porque no es una cirugía y mucha gente le tiene temor a la cirugía, pero ¿qué consecuencias trae la obesidad mórbida? La obesidad mórbida, por lo cual el balón ha sido una especie de salvavidas en el mar, porque hay muchas personas que le temen a la cirugía que se denomina la manga gástrica, en el cual se te mutila la mitad del estómago, y sí, definitivamente puede salvar una vida. ¿Por qué? Porque la obesidad mórbida tiene una estrecha relación con diabetes tipo 2, hipertensión arterial, trastornos renales, trastornos lipídicos, grasa en el hígado y todo, fallo renal, y todo esto conlleva a que el paciente lenta y progresivamente un obeso mórbido se vaya a deteriorar. Todos los obesos, Pero ese balón va dentro del estómago. Sí, incluso lo vamos a presentar. Ahí estábamos Dentro viendo del estómago. Ya lo pusieron. Y eso no es como introducirle algo que está fuera del cuerpo, como algo que no es del cuerpo. Fíjate, como te decía, Mira, ahí van. mira la forma, mira cómo se entra a través del endoscopio, muy bonita imagen, y cuando está en el estómago se le ponen 700 cc de solución salina, y eso impide que el paciente pueda ingerir. Generalmente los obesos mórbidos son comedores compulsivos, el que se levanta a la nevera y acaba con ella a las 4 de la mañana, por eso es un obeso mórbido, y enorme cantidad de carbohidratos. Entonces, el balón gástrico tuvo su origen en la década del 80, pero la contextura, ustedes saben que una de las zonas más corrosivas que tiene el cuerpo humano está en el estómago, que es el ácido clorhídrico. Yo le coloco a Laura, a Alberto o
o a Geraldino un levín y le saco 12 C de ácido clorhídrico y lo coloco en una tabla o en una plancha de zinc y lo perfora, porque el ácido clorhídrico tiene un pH por debajo de 3, hasta menos de 1. Entonces, esa primera generación del 80, al cabo de un tiempo, lo iba corroyendo y entonces iba perdiendo efectividad. El balón actual de la década del 2020-2021 es de un material de silicón que resiste el ácido clorhídrico. Entonces, ¿quiénes califican para ponerse el balón? No es, tengo obesidad, quiero ponerme el balón y me lo puse. No, esto tiene un protocolo. Primero, el equipo nuestro consta de un gastroenterólogo que hace previo a la colocación del balón una endoscopía para saber si tu estómago está sano. Con un estómago enfermo no se debe colocar el balón. En segundo lugar, si tienes Helicobacter pylori, la bacteria del estómago, no debes colocar el balón. Quiere decir que tiene un paso previo de que necesitas una evaluación cardiovascular. No es para el obeso mórbido que tiene 400 libras, porque el peso del balón tiene una ventaja en la colocación que solamente se aplica durante 6 meses. Eso que ustedes vieron, se coloca a través del mismo endoscopio y va a permanecer en el organismo aproximadamente 6 meses, que es el tiempo en que nosotros garantizamos que el paciente va a perder entre 40 a 80 libras. Que es lo un extraen intermedio. de nuevo. Se puede extraer a través del mismo endoscopio, como tú lo viste en Pero pantalla. tiene entonces que seguir la rigurosidad. Bueno, el objetivo es reeducar a un paciente que ya está totalmente fuera de control, porque ya es hipertenso. Una de las cosas que más causa muerte en el obeso mórbido es la apnea del sueño. Esa obesidad hace que el diafragma no se contraiga bien y casi todos los obesos mórbidos, la esposa o el esposo la tiene que despertar, porque pueden hacer un paro cardíaco cuando entran en apnea del sueño y no pueden respirar. El cerebro te llama y te despierta, pero muchas veces hay muchas personas que han fallecido durmiendo por la apnea del sueño que se coloca. Doctor, y para usted ha hecho mucho énfasis en que los pacientes ideales son obesos mórbidos, pero se ven cada vez más personas que por motivos estéticos están usando el galón gástrico, el galón gástrico y el balón gástrico, y quizás que pudieran tener otras alternativas. ¿Es recomendable en esos casos cuando no hay niveles tan altos de obesidad? Correcto. Si es una obesidad normal, puede recurrirse a un nutricionista, puede recurrirse a un plan de ejercicio. El balón entra a formar parte de la gran gama que tiene la medicina moderna, la cirugía bariátrica, y es exclusivamente para personas que no tengan más de 100 libras de sobrepeso. Pero las mujeres, ustedes son más coquetas que los hombres en el sentido de la conservación de la figura. Depende, pero aparecen algunos. Hay algunas que se le va la mano, pero después de una masa corporal de 24, que quiere decir que ya una mujer de 140 libras está en 180, 185, sí, pero para perder 5 o 10 libras puede perderlo con ejercicio. Ahora bien, es importante, ¿quiénes son las personas? Tú no puedes llegar vamos a suponer hipotéticamente que una persona, hombre o mujer, tiene 60 libras de sobrepeso o más. Tú no puedes llegar a un gastroenterólogo o a un equipo como el nuestro y decir, mira, me quiero colocar el balón. No, esto tiene un protocolo. En primer lugar, tienes que hablar con un psicólogo, porque la gran mayoría de las personas creen que el problema de la obesidad está aquí. Y no, el problema de la obesidad está aquí. Es la mente la que te llama. Cuando tú te comes un chocolate, tu cerebro te dice, cómete otro. Y cuando te comes el segundo, dices, cómete otro, que eso no es nada. El cerebro te habla. Es bueno. Y tú sabes que te lo comes. Entonces, la mujer tiene más fuerza de voluntad que el hombre. Que después tiene una resignación. No, y después tiene un pesar. Entonces, primero lo debe ver un psicólogo. En segundo lugar, un nutricionista que le diga, porque tú no puedes ponerte el balón y seguir comiendo pizza y seguir comiendo empanadas. Se te va a poner una dieta adecuada, vas a tener un plan de ejercicio. Pero doctor, miren, hemos visto de personas que se colocan el balón, ¿verdad? Después de 6 meses, 7 meses. 6 meses máximo. Vuelve de nuevo a tener las mismas libras. Y también tienes personas que se le ha mutilado el estómago, una gran mayoría, porque vuelvo y te repito que el problema del obeso mórbido no está en el estómago. La mayoría de la gente dice, aquí. No, está en el cerebro. Pues yo he visto el que se ha mutilado el estómago, que estamos hablando ya de palabra mayor, porque si tú no lo toleras porque te da náusea o porque tu organismo lo rechaza, con hacerte una endoscopía, pincharlo y sacarlo no tiene ciencia y no estás operado. El problema está en que hay una enorme cantidad de obesos mórbidos y yo tengo, por ejemplo,
pacientes que se han operado y han rebajado 100, 120 libras y han cogido 200. Entonces, Sí. el problema está en una educación del punto de Sí. vista. Ahora, esa pregunta que tú haces me da la oportunidad de hacerle saber a los amables televidentes quiénes no se pueden poner el balón. Porque como lleva un protocolo, ¿Y quiénes no se pueden poner el balón? Una persona que tenga una hernia yatal, que el fondo del estómago esté dentro del esófago, no se le debe colocar el balón. Una persona que tenga problemas psiquiátricos, no se le debe colocar el balón. Una persona que tenga esofagitis, o sea, inflamación en el esófago, que no tolere el ácido del estómago, no se le debe colocar el balón. Una persona que haya tenido un problema cardiovascular reciente, no se le debe colocar el balón. Pero a la gran mayoría, y por lo tanto, es un equipo multidisciplinario que necesita que tú estés sana para poder decir Y calificas. pueden hacer ejercicio el que se Es pone- recomendable, sea con la manga gástrica o sea con la cirugía, el problema del balón, hacer ejercicio porque tú tienes que adaptarte a un plan y un programa en el cual en 6 meses vas a rebajar entre 60 a 75 libras. A los 6 meses, ese paciente que ha rebajado ya está, se supone que está reeducado con ese mismo aparato que es un endoscopio del grueso de mi dedo, pues se introduce, el mismo endoscopio pincha el balón y el mismo endoscopio a través de una misma pinza lo saca así y ya se Pero acabó. la reducción de libras que se produce, doctor, se produce porque el hecho de que te introduzcan el balón te quita el deseo de comer o porque tú haces el esfuerzo y dejas de comer. No, es la saciedad. Si Carlos es tan amable y nos vuelve a colocar la imagen, ustedes verán que el balón entra como si fuera una liguita y nosotros le introducimos una vez que estamos dentro del estómago, se le coloca aproximadamente 400 o 600 cc de solución salina y en el caso del equipo nuestro nosotros le colocamos 10 cc de azul de metileno. Y ustedes dirán, ¿y para qué el azul Ahí de metileno? está con el... Exactamente, porque el azul de metileno lo va a marcar azul y si hubiese cualquier filtración en un futuro que tú digas los 2 meses, pero yo estoy comiendo más de la cuenta, es posible porque es un aparato hecho por un humano, puede fallar, menos de un 1%, pero el azul de metileno va a marcar en una endoscopía, que ya con el balón colocado, por dónde anda la filtración y si hay que cambiar o colocar otro balón. La ventaja que tiene es que las molestias son mínimas, primero. En segundo lugar, que es un procedimiento de consultorio que se realiza en menos de 25 minutos y se le deja al paciente una sedación de aproximadamente 1 hora más, pero se para y se va para su casa. Entonces, esos primeros 3 días, al igual que en la manga gástrica, el paciente tiene que estar en dieta absolutamente líquida. Los primeros síntomas son, tienes un cuerpo extraño, es que vas a tener náuseas, puedes tener reflujo, y esto generalmente con antieméticos, y como se le va a dar exclusivamente las primeras 72 horas, exclusivamente una dieta líquida nos va a permitir que el balón se adapte al estómago, que entre en su programa de no comer todas las cosas que comía. Pero hay muchos que ¿Y se por qué se estarían da más en preguntando. jóvenes que en adultos? ¿Perdón? En personas de mayor, mucho edad. Porque la obesidad mórbida es una pandemia, igualita que la del COVID, que está arropando la humanidad y que está causando, por ejemplo, mira, hay un dato importantísimo que lo doy por primera vez en este programa. La Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que más carecemos en Dominicana son nuestras estadísticas. La Organización Mundial de la Salud, el pasado domingo fue el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes, que es una de las consecuencias de la obesidad mórbida. ¿Ustedes saben cuánto estamos nosotros ahora mismo en diabetes? Estamos en un 14%. Significa que de cada 100 dominicanos, 14 somos diabéticos y la gran mayoría de eso no lo saben. La gran mayoría de la obesidad mórbida, las consecuencias son la vida. La vida porque si tu colesterol endurece tus arterias, tú en cualquier momento puedes hacer un evento cardíaco o un evento cerebral. Es tu vida que está de por medio porque en una apnea del sueño tú con 100 libras de más puedes hacer un paro respiratorio. Es un evento desde el punto de vista de salvar a la humanidad con estos malos hábitos alimenticios que tiene la humanidad con la comida chatarra, la comida rápida, la comida... para salir de eso, hay una persona que el obeso mórbido se come una pizza como si se comiera un pastelito. Pero hay muchos se estarían preguntando, dice, bueno, me gustaría saber si yo califico, porque de acuerdo a lo que dice el doctor, yo tengo una
obesidad que está entre los que sí puedo ponerme el balón. ¿Cómo el seguro me lo cubre una parte o se puede hacer ese procedimiento fuera de lo que es el seguro de salud? Esa es una muy buena pregunta, porque es injusto que una persona que está sentada en un volcán, porque el que es obeso mórbido está en un volcán que en cualquier momento puede explotar, que una persona en el cual el seguro va a gastar más dinero en esa persona obesa mórbida que haga un derrame cerebral y se quede hemipléjico, o que se le dañe el riñón y tenga que entrar en hemodiálisis, va a tener más gasto, y es paradójico porque esto debiera ser ampliamente cubierto por el seguro. Ahora es que los Estados Unidos están cubriendo porque están preocupados. El 14% de los niños en los Estados Unidos de menos de 8 años tienen más del doble de su peso por la comida rápida, los videojuegos, la Coca-Cola, las bebidas carbonatadas, los dulces, las galletitas y el sedentarismo. El problema de la pregunta que hizo Geraldino, y que es una inquietud de Laura, es que el ser humano, en la medida en que se daña su cerebro en el sentido de convertirse en mórbido, cuando viene a ver ya hay una esteatosis hepática que pudiera convertirse en una cirrosis. Entonces, lamentablemente esto no lo cubre en República Dominicana el seguro, porque es un procedimiento costoso. Por ejemplo... ¿Cuál es el costo aproximado del Fíjate, como procedimiento? médico, Laura me conoce hace muchísimos años y sabe que yo no soy muy amigo de conversar en programas de televisión de costo, pero esa es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque la manga gástrica, el costo es aproximadamente $10,000, pagado en dólares. ¿Por qué? Porque tiene una mutilación del estómago, las grapas cuestan como 2.500, las grapas que se le colocan son de titanio, y el paciente, ese paciente que tiene 180 libras debiera tener y tiene que 350, 400. Ahora bien, el costo del balón es aproximadamente $3,000 y cubre toda la endoscopía, todo el seguimiento, todas las visitas que hay que hacer al psicólogo, el repunte o el soporte que ofrece también y oferta también el proceso de tener un nutricionista que te dice come lo que tú puedes comer hasta aquí. Entonces, es absurdo, yéndome al fondo de tu pregunta, que no se cubre, está seguro, cuando esas personas pueden resultarle, desgraciadamente, altamente mucho más costoso al seguro. Porque si le da un derrame cerebral, el seguro lo tiene que cubrir. Si le da un infarto, el seguro lo tiene que cubrir. Si se le daña el riñón, por la obesidad mórbida, daña el riñón. Doctor, Y entra en hemodiálisis, el seguro lo tiene que cubrir. Entonces la prevención es esa, que lo cubra. No tiene sentido. Entonces se desprende que para una persona modesta económicamente, una manga gástrica le saldría en 600,000 pesos y un balón le saldría en 200,000 pesos. Aproximadamente. Más o menos, por ahí. Aproximadamente. En un lado está ese costo que estamos hablando y por otro lado está la vida. Y por eso creo que es una pregunta acertada la que hace en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una persona con obesidad mórbida, tiene una enorme cantidad de factores de riesgo y el seguro no lo cubre. Y todos los efectos adversos que están alrededor de la obesidad mórbida son factores que el seguro tiene la obligación. Por lo tanto, Alberto ha hecho una pregunta que todo el mundo se la vive haciendo. De un lado está ese costo, como tú bien dices, y de otro lado está la vida. Sí. Porque la persona que tiene un índice de masa corporal por encima de 25, definitivamente está sentado en un balcón, en un volcán que puede explotar en cualquier momento. Doctor, ¿qué tan efectivo termina siendo el balón gástrico a largo plazo? Excelente pregunta. Si tú, llámese, toda persona que se somete a un proceso bariátrico tiene primero que tener una conciencia de que lo quiere hacer, no que quiero rebajar, no, tienes que concientizarte. Por lo tanto, nosotros no llevamos un paciente ni al balón ni a la cirugía si el paciente no está completamente seguro que eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque la obesidad mórbida puede volver en un paciente operado que tiene la mitad del estómago, pero en la medida que tú le sigues echando comida, el estómago vuelve a crecer. Entonces, el balón tiene la ventaja de que es un procedimiento invasivo, pero es un procedimiento reversible. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que a los 6 meses han botado 80 libras, pero quieren botar 20 libras más. El organismo es muy inteligente. ¿Y por qué digo que el cerebro, el único órgano que es
gemelo de otro en todo el cuerpo humano es el cerebro, que es enormemente vinculante con el tracto gastrointestinal. La defecación, el cerebro envía una señal al esfínter anal de que queremos vaciar nuestro intestino. En el asunto del apetito, como lo decía Laura, del chocolate, déjame probar este chocolatico que me trajo Alberto. No es verdad que se va a comer uno, tu cerebro te sigue hablando. Quiere decir que hay una gran similitud entre el cerebro y todo lo que el ser humano realiza. ¿Ustedes tienen una idea de qué cantidad de personas lo hacen más por fines estéticos y la cantidad que lo hacen más por fines de salud? Porque hay muchos que nada más por asunto estético. No, esa es la pregunta que nos hizo Laura, en el sentido de que una jovencita que tenga 15 o 20 libras, que perfectamente podría asistir a un gimnasio, ir a un endocrinólogo y someterse a un plan y perderlas, que por otro lado, a la persona que tiene 80, 100 libras de más, el balón tiene la ventaja que tú sabes que a los 6 meses se te va a quitar. ¿Y cuál es el objetivo? Que tu cerebro se compagine. Por lo tanto, es válida la pregunta de ustedes tres, en el sentido de que la persona tiene que estar totalmente convencido de que no es por razones estéticas que tú te vas a colocar un balón o te vas a cortar la mitad del estómago, es por razones de salud, y de salud que pueden ser causas de mortalidad, y es causa de mortalidad. Es por eso que cuando hablamos en congresos, que tiene mucho que ver el gastroenterólogo, el nutriólogo, el psiquiatra, el psicólogo, etcétera, nosotros estamos totalmente convencidos de que la persona que se acerca a este procedimiento debe tener la conciencia de que está perdiendo peso, no por perder 20 libras y ponerse un vestido más apretado. El procedimiento en el que se le corta una parte del estómago. La manga gástrica. Sí, la manga gástrica. Anteriormente se hacía el bypass gástrico, sí, que ya no se hace. Ok, la manga gástrica. Ese órgano, en caso de ya recortado, como quiera, crece a medida que se le vaya... o sea, lo que quiero decir es si se regenera al igual que el hígado. Fíjate, esa es una pregunta importante, porque más del 90% de las personas que se hace la manga gástrica se la hace por fines de salud y generalmente llevan el régimen. Ahora, el obeso mórbido psicótico, lamentablemente, si comienza a comer, el estómago va a volver a crecer. Yo tengo pacientes y hay un legislador que tú sabes que se operó con 400 libras de más y ha vuelto a ganar peso nueva vez. Y conozco muchísima gente que se ha operado porque el problema está en que parece ser totalmente convencido de que ustedes no son médicos, que comer es muy bueno y el placer de comer es muy bueno. Comer es muy bueno. Desgraciadamente, pero tiene su castigo y tiene su sus consecuencias. Pero doctor, yo le quisiera preguntar, la Organización Mundial de la Salud sabe todo esto y ustedes los médicos también tienen conocimientos de por qué razón se dan esos tipos de obesidad tan grande. Entonces, yo pregunto, ¿no es mejor una educación preventiva frente a una situación, una campaña, un trabajo arduo de la OMS, OPS, médico, gastroenterólogo? Porque eso evitaría que millones de ciudadanos tengan que someterse a procedimientos de sanación. Eso es una responsabilidad de nosotros los padres. Voy a utilizar la máxima potencia del mundo. En los Estados Unidos se prevé que para el 2025 los niños por debajo de 14 años van a tener el doble de su masa corporal. La educación de los niños depende de los padres en la etapa de 7 hasta los 14, 15, 16 años, en su formación de adolescente, adulto y de dejar la niñez. Desgraciadamente, la educación que se lleva a nivel mundial es la comida sencilla, la comida que engorda y que no hay ningún tipo de particularidad en el sentido de que no hay una disciplina, porque tal como tú dices, no es un problema de que el niño come por comer, es simplemente que si la mamá permite que en el almuerzo, además de la comida, en el caso de nosotros es arroz y habichuela, en los Estados Unidos el famoso hamburger y las papas fritas. El hamburger y la papa frita, tú sabes lo que es hamburger y papa frita. Pero en el caso, por ejemplo, particular de República Dominicana, lamentablemente, doctor, una ama de casa cualquiera va al supermercado, va a la tienda y
si va a tomar un salami, va a tomar un jamón, va a tomar una galleta, va a tomar un agua, va a tomar un refresco, simplemente lo toma. No se fija ni siquiera Nadie, cuánta caloría mira, tiene nadie, esto, eso que tú estás diciendo, qué sé yo, esto, qué sé yo. O sea, nadie va a un supermercado y que me puede corregir y llamar al canal. Nadie va a un supermercado y hace esa observación, sobre todo las madres que tienen niños adolescentes, Exacto. de ver el Nutrition Fact, que todo está en la obligación, hasta los productos dominicanos ya tienen esa obligación a través de la Dirección de Control de Precios, en el sentido de que todo el valor calórico de todos y cada uno de los alimentos. Entonces, en el almuerzo, un porcentaje súper elevado de las personas de clase media con niños de 7 a 12, 13 años utilizan las famosas colas en las comidas. Y esto, además de que produce trastornos digestivos a largo plazo, está aportando calorías fofas de la misma manera en que ya en el adulto mediano el dominicano ingiere bebidas alcohólicas casi siempre con el estómago vacío. Y ahí va a haber una mayor asimilación de calorías fofas. ¿Dónde se van a acumular? Se van a acumular, aunque tú no lo creas, la grasa más peligrosa del organismo es lo que nosotros llamamos los chichos. Esa grasa es la que da y produce factor de riesgo para derrame cerebral, problemas cardíacos. El ser humano produce alrededor de 2.000 a 2.500 calorías diarias. 2.500 calorías, un Pero adulto. ¿cuánta debería quemar entonces diario? Si tú tienes, te voy a poner a ti, tú no necesitas más de 2.200 calorías, ya mirándote yo a ti, tu taza, pero tú te comes 2.200 calorías al día. No. Porque si tú pasaste por allá abajo, Pero si viste un pastelito, en el pastelito ya te si tiraste. Una persona, ¿cuál sería el promedio normal de calorías que debería quemar una persona sabiendo que adquiere esas diarias? Si está en el sedentarismo, esas calorías se van a acumular en la grasa abdominal. Y este es el verdadero y grave problema de la obesidad actualmente en la República Dominicana y en el mundo. Y entonces es un problema que vuelvo a repetir por tercera vez para que quede en la mente de cada una de las personas que nos están mirando. La obesidad mórbida, además de ser un problema de salud pública a nivel mundial, es un problema que necesitamos enfrentarlo. En los Estados Unidos, los adultos hemos sido responsables de la cantidad de niños que están creciendo obesos, que van a ser ya casi muy pronto diabéticos tipo 2 y que van a desarrollar ya en su adultez hipertensión arterial, problemas renales y la famosa esteatosis hepática. Entonces, ¿qué pasa con esas calorías que la persona no quema? Por ejemplo, que no hace ningún tipo de ejercicio. Muy buena inquietud. Toda caloría que tu organismo no necesita una vez entran en el intestino delgado es que ocurre el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes después que pasan 2 horas en el estómago. Cuando el intestino delgado absorbe los nutrientes que tú comiste y ya no necesita más para distribuir en todas las células del organismo, se comienzan a acumular y es por eso que insistimos mucho los médicos, sobre todo los gastroenterólogos, que cuando tú ves una persona con sobrepeso y miras ese abdomen globuloso, esa es la grasa más importantemente peligrosa que puede tener un ser humano en el sentido del deterioro cognitivo que conlleva la hipertensión arterial, la esteatosis hepática, que un día les voy a traer ese tema porque en República Dominicana una enorme cantidad de personas padecen. ¿Qué es la esteatosis hepática? El hígado graso, que es muy importante y que es consecuencia de una futura cirrosis si el paciente no toma. Porque hay hígado graso, páncreas graso y... No, el hígado graso es eso que dice Geraldino, todo obeso mórbido, 99.9%, por no decirte la totalidad de los obesos mórbidos, tienen hígado graso y tiene 4 estadios. Esteatosis hepático grado 1, 2, 3 y 4, que puede ser reversible. No hay medicamentos, simplemente revierte con la pérdida de peso y los ejercicios. Ningún medicamento te quita el hígado graso. Pero una vez que llegaste a fase 4 y entra en fibrosis, la fibrosis grado 1, 2, 3, la fibrosis 4 pasa a ser cirrosis. Y un hígado graso que puede revertirse con pérdida de peso puede llegar a una cirrosis que una vez el organismo tiene una cirrosis hepática, la única forma de tratarlo es un trasplante hepático. Usted trató un tema... El trasplante hepático que se hace en el país. Sí, usted trató un tema así someramente cuando dijo, bueno, la obesidad mórbida provoca problemas de la apnea del sueño.
Pero ¿tú sabes por que qué? puede provocar a su vez un paro respiratorio. Pero en el caso... ¿Tú has oído a algún amigo tuyo que Sí, padece de sí, apnea del sí. sueño? Sí, claro que sí. Incluso Hay unas máscaras. sí, hay quienes han planteado que eso se opera, pero entonces le dicen que No, eso es el se 50%. no, se coloca una máscara que la colocan generalmente los neumólogos, Ok. que consiste, es personalizada, es decir, la máscara que califica para ti no califica para mí ni califica para Laura en el caso que la necesitásemos. Pero el problema de la apnea del sueño es que al el diafragma estar totalmente lleno de tejido adiposo, generalmente el obeso mórbido cuando está durmiendo generalmente abre la boca. Entonces esa cantidad de grasa comprime el diafragma y produce una especie de mini paro respiratorio, hasta el momento en que el cerebro te despierta. Pero si tú comiste de más, te tomaste unos tragos y eres obeso mórbido y te da la apnea del sueño y tú no tienes, hay solteros que tienen, que no tienen la ventaja de que la mujer le diga, hey, y que hay que despertarlo y si no lo despiertan mueren. Pueden morir por un paro cardiorrespiratorio. Entonces, el objetivo está en educar a la población y tal como dice Geraldino, pero no educar a la población ya adulta, porque la población adulta tiene que recurrir a todos estos sistemas de balón intraco, etcétera. ¿Y cuánto tenemos nosotros, por ejemplo, en República Dominicana en este momento? ¿Cuánto tenemos en sobrepesos y cuánto tenemos en obesidad? Que son dos cosas diferentes. Fíjate, una de las cosas que nosotros tenemos con mayor frecuencia es el aspecto del sobrepeso y la obesidad. Gran parte de las personas que están en sobrepeso tienen el problema de que generalmente no tienen una educación para ni este tipo de orientación que le llevamos a la población de demostrar en una forma científica las consecuencias que tiene, desgraciadamente, el aumento de peso y las consecuencias que puede llevar para incluso perder la vida y quitar calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por Complacido. haber estado con nosotros. Esta fue, señores, la cita con el doctor Gautreau, en este caso hablándonos del balón gástrico, una interesante conversación. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.